Así que empezamos con Benjamín, que nos habla sobre lo que es el ayuno. Y ahora, antes de empezar con el tema de esto, yo tengo un par de preguntas porque encontré acertijos bíblicos que tienen que ver con comida. ¿Ok? Y eso es muy importante. Vamos a estar hablando de comida todo el tiempo, así que yo creo que da propicio una dinámica cortita con un par de cositas. La primera pregunta es, alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto. Ana, ¿Qué comió Jesús al presentarse a sus discípulos luego de haber resucitado? Vamos a Lucas 24:42. Y el primero que lo encuentre, que lo lea. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Quién comió un panal de miel que estaba dentro de un león muerto? Jacob, Abraham, Sansón. ¿Qué comieron los hermanos de José después que lo arrojaron en el pozo? A, carne. B, trigo. C, carnero. D, pan. Génesis 37:25. Pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Quién comió un ternero gordo cocinado por una adivina? Saúl, David, Natán o Samuel. Saúl. En 1 Samuel 28 del 24 al 25 lo pueden encontrar. ¿Qué comida se echó al mar para aligerar el barco donde se encontraba Pablo? Vino, levadura, trigo, cebada. trigo, sí. El trigo. El trigo, sí, correcto, fue trigo. En Hechos 27:38 lo pueden encontrar. Ok, otra pregunta. ¿Qué árbol que no tenía fruto fue maldecido? ¿Una vid, una espiga, una higuera? Una higuera. ¿De qué árbol fue la madera para la construcción del arca de Noé? ¿De Noé? Gofer, bambú, cedro o pino. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y qué gofer? ¿Se acuerdan de Absalón? Sí, Sí. el hijo de David. ¿En qué árbol se le enredó el cabello a Absalón cuando era perseguido? A, encina. B, sauce. C, palmera. D, vid. En una encina. Segunda de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Ahora hablemos de qué es el ayuno. Una definición bien general, que es un acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. La abstención de bebida y comida por un periodo de tiempo determinado. Lo que te viene a la mente primeramente es por qué la gente ayuna. Y hay todo un, no sé cómo podría llamarlo, una discusión podría ser, referente a quién fue la primera persona que ayunó en la Biblia. Yo estaba tratando de buscar si fue Abraham, pero no encontré ningún versículo que me dijera que fue Abraham. Sin embargo, no sé si ustedes me pueden dar algún nombre de quién podría ser la primera persona que ayunó. Génesis 37:34. Ok, Génesis 37:34, por favor. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ese es el 34. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Okay. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Porque cuando la gente se vestía y de silicio, era porque la gente estaba enlutada, y por lo general según la tradición judía, en esos momentos la gente a veces dejaba de comer. Se cree que Adán y Eva llevaron a cabo un ayuno parcial. Buscamos Génesis 1:30. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. No comían carne, que eso nos quede bien claro. Sí, eran vegetarianos. Los niños en la escuela bíblica decían. Entonces se habla de que ellos tuvieron un ayuno parcial, ¿verdad?
También en Éxodo 34:28, y alguien que busque 2 de Samuel 12:16. Nada más estos dos y saltamos a otro tema. Samuel lo tengo. ¿El cuál? Samuel. El de Samuel. No, Sí. va primero Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto y los 10 mandamientos. Uh-huh. Estamos hablando obviamente pues de Moisés, ¿no? Sí, Moisés. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Sí, entonces es muy importante aclarar que es allí el único pasaje donde aparece por primera vez la palabra ayuno. Uh-huh. ¿Okay? ¿En David? En las otras sí. David. En las otras ocasiones se hablaba que las personas habían dejado de comer o que se privaban de ciertos alimentos, pero la palabra ayuno como tal aparece primera vez en la figura del rey David. El ayuno es una práctica milenaria de muchas civilizaciones. Cumplen varios objetivos, porque obviamente si la gente ayuna, uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Cuál es el resultado de eso, no? Tiene, como nosotros sabemos, y es la razón por la que estamos aquí, tiene fines espirituales y ha tenido incluso hasta fines políticos. Y la gente se pregunta cómo nos vamos a la historia de Gandhi. La India. En la India, el hombre primitivo, o sea, cuando en el proceso evolutivo, el hombre primitivo lo practicaba durante los ritos de fertilidad y otras festividades en equinoccios de primavera y otoño. En México y en Perú, los mayas y los incas, respectivamente, lo hacían para apaciguar a sus deidades, mientras que para los asirios, los babilonios, era una forma de penitencia, o sea, de purgar las penas, ¿no? Dejamos de comer un tiempo y obtenemos el perdón. En el caso particular de la antigua Grecia, ¿no? Los filósofos y pensadores descubrieron los efectos terapéuticos, y vamos a hablar de Hipócrates, Platón, Aristóteles, hasta incluso el mismo Galeno, Pitágoras también. Pitágoras tenía una manera bien interesante de enseñar. Él a sus estudiantes le pedía que cuando llegaran a clase llegaran en ayunas. ¿Okay? Los egipcios lo aplicaban como remedio para la sífilis. Muy bien. Los persas, según Heródoto, que Heródoto es el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, él fue recopilando información pues desde su época, mantenían su vitalidad y resistencia con solo una comida al día, los persas, según Heródoto. Comían solamente una vez al día y absteniéndose de carne sobre todo. Los espartanos, que fueron la gente que vive en Esparta, pues que eran extremadamente buenos guerreros, entrenaban a sus hijos con ayunos progresivos para endurecerlos. Los soldados romanos ayunaban una vez por semana. ¿Ok? Bien. Sí, claro. Entonces, en el caso particular, bueno, vamos a hablar ahora, más adelante hablamos de eso. Vamos a ver la parte fisiológica. ¿Qué pasa cuando no comemos? A ver, cuando usted tiene hambre, ¿qué pasa? Te da dolor de estómago. Me pongo de Y mal dolor de humor. cabeza. Nuestro cuerpo es como un carro que necesita gasolina. Si no le echas gasolina, el cuerpo tiene que empezar a tomar de algún lado para poder funcionar. ¿Qué es lo primero que quieren ustedes que hagan? Buscar es una fuente muy rápida de energía, muy rápida de energía. Entonces, el cuerpo, como lo sabe, él va a buscar del azúcar, de la glucosa, para poder crear una fuente de energía. Luego, cuando ya ha acabado con el azúcar, la poquita azúcar que hay por ahí dando vueltas, entonces, solo entonces, del azúcar que se produce en el hígado, poco a poco empieza a agarrar los depósitos de grasa, es decir, de los lípidos, ¿no? Entonces agarra de la grasa y entonces de ahí empieza a sacar energía. Ya cuando se hacen ayunos muy prolongados, hay que tener mucho cuidado porque más adelante vamos a darnos cuenta que el ayuno no es para todo el mundo, sobre todo para las personas, no puede estar recomendado para personas que ya tienen condiciones, porque
sucede algo en los últimos estadios, ya cuando usted hace un ayuno muy prolongado, que el cuerpo empieza a agarrar es de las De los proteínas. órganos. Ujú. Las proteínas del cuerpo. Entonces toma las proteínas de los músculos, ¿ve? Y entonces ahí bien empieza el debilitamiento y un montón de cosas que son muy negativas para el ser humano y la alteración de los estados de conciencia. El ayuno también es visto como una expresión de arrepentimiento. Busquemos Nehemías 9 del 1 al 2. Alguien que busque Jonás del 3 al 5. Jonás 3, 5. Alguien que busque Daniel 9, 3 al 4. Y alguien Hechos 9, 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, este versículo nos va llevando a que el ayuno está unido a esa expresión de arrepentimiento. Busquemos Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sí, y estamos viendo pues que como señal de arrepentimiento nuevamente las personas entran en un ayuno. Daniel 9, 3 al 4. Daniel 9, 3 y 4. Yo lo tengo. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Buscamos Hechos 9:9, donde vamos a ver la figura de Saulo, quien está afligido por la percepción que tiene de Cristo. El 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Recuerden que él se había quedado ciego era porque él había tenido una visión, recuerdan, ¿no? Y por eso es que hablamos de Saulo, porque todavía la conversión no se había llevado a cabo. Ok, busquemos ahora Éxodo 24:18, Segunda de Crónicas 20 del 1 al 3, Esther 4:16, y ahí les voy indicando otros más. Entonces vamos a ver ahora que el ayuno también sirve para ser relacionado con la dependencia de Dios y cuando se usa también combinado con lo que es la oración, ¿no? Que el ayuno y la oración pues nos ayuda a relacionarnos y a buscar esa presencia divina, ya sea para clamar por ayuda o simplemente para acercarnos más a Dios. Busquemos Éxodo 24:18 y vamos a ver a Moisés, cómo fue que él incorporó eso. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ok, busquemos segunda de Crónicas 20 del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Busquemos ahora Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré.
Sí, ella estaba pues pidiendo que su pueblo le ayudara con ayuno para estar más en esa sincronía con Dios, porque ella iba a interceder por su pueblo ante el rey. ¿Ok? Busquemos ahora Mateo 4 del 1 al 2 y Hechos 14, 23. Mateo 4 del 1 al 2. Y vamos a ver cómo el mismo Jesús llevó a cabo también un ayuno. Mateo 4 del 1 al 2. En Mateo 4 del 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y Hechos 14, 23, donde vamos a ver a Pablo y Bernabé. Cuando la situación realmente está difícil, y usted requiere la intervención divina, uno de los recursos que nosotros los cristianos tenemos es la oración, obviamente, pero si usted le añade el ayuno en el que usted está llevando a cabo un sacrificio como tal, porque yo veo el ayuno también como un sacrificio con buenos ojos, porque yo me estoy privando de algo que es vital para mí, para conectarme con el Creador, y Él ve esto con beneplácito. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Sí, en este pasaje lo que están haciendo Pablo y Bernabé, habían seleccionado a los ancianos que iban en cada una de las iglesias del momento, de la época, y entonces, pues para poder seleccionarlos, entraron en ayuno para que el Señor les pudiera revelar cuál era la mejor decisión. También, pues, se utiliza también de alguna u otra forma el ayuno como una manera de autodisciplina, ¿no? En algunas culturas se considera como eso, ¿no? Como una manera de doblegar el alma y llegar en eso que el Señor desea que tenemos que tener dominio propio, ¿no? Eso pues ayudaba a reforzar ese concepto. Ahora, psicológicamente, ¿qué pasa en la conducta del ser humano cuando entra en el proceso de ayuno? Hay un aumento de la capacidad de concentración, ¿ok? Aumentan los niveles de neurotransmisores asociados a la concentración, como la noradrenalina y la orexina, ¿ok? O sea, hay neurotransmisores que empiezan a trabajar un poquito más, y eso nos ayuda a concentrarnos un poco más. Fíjense que cuando la gente está ayunando, ya sea porque lo estén buscando como una expresión de arrepentimiento o como una búsqueda de la presencia del Señor, son procesos en los que nosotros tenemos que tener todos los sentidos allí, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, pues la concentración no nos viene mal. Puede potenciar la neuroplasticidad. Cuando hablamos de neuroplasticidad, nuestro cerebro constantemente se nos está muriendo neuronas. ¿Y qué sucede? Nuestro cerebro va estableciendo rutas para hacer que si yo escucho un sonido, ese sonido que entra a través de un impulso eléctrico y llega a mi cerebro, también tiene una ruta para que yo lo pueda escuchar. Y todas las reacciones también de que si toco algo caliente, la reacción que tengo que tener, todas esas cosas, esas respuestas fisiológicas tienen en el cerebro unas rutas preestablecidas. Pero cuando usted va perdiendo alguna neurona por ahí, porque esto es un proceso normal y no necesariamente ocurre en la vejez, la neuroplasticidad nos ayuda a reordenar las neuronas de tal forma que el cerebro no deja de funcionar de manera eficiente. El cerebro de los niños es el que más propenso a llevar a cabo este proceso de neuroplasticidad, porque el cerebro de los niños no tiene todo y está creciendo. Entonces, con las poquitas neuronas que tiene, va estableciendo rutas, y esas rutas se van a quedar para toda la vida. Por eso es importante aprender todo lo que podamos en la infancia, porque así eso se queda ahí para toda la vida. Protege contra la depresión. Hay un BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro. Se potencia con ayuno intermitente, o sea, con este otro tipo de ayuno, que es un ayuno pues que busca mejorar o hacer una depuración de los tóxicos del cuerpo, ¿no? Puede reducir la obsesión por la comida al entender las
los síntomas de hambre y saciedad. Claro, usted al privarse de alimentación, pues empieza a entender que porque tener apetito no es lo mismo que tener hambre. Hambre. Son dos cosas totalmente diferentes, que a lo mejor eso es lo que le pasa a Jaime, que Jaime no que tenga hambre, él puede sentir que tiene apetito o que no tiene apetito, pero si pasa a lo mejor un día no come, pero al segundo día ya empieza a tener hambre, ¿no? Él no tiene apetito, pero le puede dar hambre si no come. Y a veces tener sed. El hambre y la sed están ubicadas dentro del cerebro en un mismo lugar. Y entonces, pues, si usted toma agua, puede engañar un poquito al cerebro, pero acuérdense que el agua no tiene todos los nutrientes que pueden tener los alimentos sólidos. Entonces, es un engaño a medias, ¿no? Pero seguimos. Reduce la fatiga mental, sobre todo los alimentos ultraprocesados. Lo que pasa es que los alimentos ultraprocesados nos llevan a un pico muy alto de insulina, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos, si el organismo ingiere alimentos no procesados, estos picos de insulina se reducen, ¿ok? Entonces, si empezamos a comer pues más saludablemente, lo popular que está ahora de moda de alimentos orgánicos, y sobre todo cuando se está ayunando hay que tomar agua antes de dormir, porque el cerebro necesita agua para funcionar. No sé si ustedes habían visto la película Madagascar. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Madagascar? La de la cómica de los animalitos que se perdieron en yo la he visto 1. en algún momento. En Madagascar 1 sucede que la cebra, creo que el león le da hambre en la selva. Y como él estaba acostumbrado a que lo alimentaran, él no en el zoológico. A buscar su comida, porque la comida siempre le llegaba. Entonces, cuando empieza a sentir hambre, porque ya no es que tiene apetito, tiene hambre, empezó a ver a su amigo, a la cebra. Como una chuleta. Y hay un cambio también de la gente a mí me pasa, y ahí sí, yo trato de controlarlo y ser consciente de eso, pero cuando yo tengo hambre, tiendo a ponerme de mal humor. Yo también. Si estoy que no me... tengo hambre. Y yo Benjamín está calladito, estoy en la oficina, estoy calladito, y nadie tiene hambre. Porque yo soy una máquina de palabras. Pero si estoy calladito es porque estoy controlándome por dentro, porque estoy así, me toca y ¡bum! Explota. Pero es el hambre, la irritabilidad. Hay un proceso que se lleva a cabo en el cuerpo que se llama cetosis, que es una situación metabólica del organismo originada por un déficit de carbohidratos, lo que induce que cuando tú tienes pérdida de carbohidratos, que es lo que nos da energía, entonces en ese proceso que se llama cetosis, empieza a trabajarse entonces la síntesis de las grasas para poder buscar de ellas energía. Entonces ese proceso, como los neurotransmisores, esto es bien complejo, los neurotransmisores están interviniendo dentro de los procesos porque no hay energía y la está buscando por donde sea, hay una alteración de química en el cuerpo que produce esa irritabilidad. También se producen escalofríos. ¿Para quiénes no es bueno el ayuno? Vamos a ver si ustedes me pueden decir. ¿Para qué personas no sería beneficioso llevar a cabo algún tipo de ayuno? Para los diabéticos, pienso yo. Sí, para las personas que tienen diabetes tipo 1, ¿quién más? La mujer embarazada. Claro, porque el cuerpo tiene medicamentos que son bien fuertes. Y mira, yo he tomado de todo. Y los medicamentos a veces cuando son muy fuertes te dicen tiene que tener el estómago lleno porque si no le va a desbaratar con comida porque le va a desbaratar el estómago. Entonces, las personas que toman una medicación muy fuerte pues no pueden exponerse con un ayuno. Los pacientes de miopatía, ¿alguna vez habían escuchado eso? Que eso tiene que ver con los músculos, con una deficiencia o anomalía en los grupos musculares. Porque se los come. O sea, los huesos sí están, son la base principal para mantener el cuerpo, pero los músculos son como la goma, ¿no? Entonces, cuando tú no lo tienes, ya te debilitas totalmente y entras en ese tipo de situaciones.
Y pues nada, cuando estaba haciendo la tarea, se me olvidaba comer. Y eso después a la larga me trajo problemas, porque pasaba periodos largos, o sea, estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que dejaba de comer. Y pues nada, genera problemas. Pues entonces estamos viendo que el ayuno es una costumbre que viene desde la época primitiva, pero que también se ha utilizado pues con fines espirituales para acercarnos más a Dios o para llegar al arrepentimiento. Yo creo que con esto pues termino mi parte. En algunos casos también cuando busqué en cierta información, cuando estábamos hablando de la irritabilidad, incluso cuando ya estamos en los estadios ya últimos en los que el cuerpo ya está haciendo uso de las proteínas para poder buscar la manera de mantener al cuerpo funcionando, puede llegar a aparecer las alucinaciones. Que las alucinaciones pueden ser de varios tipos, auditivas, otras son alucinaciones visuales. Entonces ahí uno entiende por qué personas en ayuno pudieron ver cosas que otros no veían. Todo eso. Dios conoce el cuerpo que creó y sabe qué va a pasarle cuando no comemos. Entonces yo creo que Él utiliza todo esto también para ponernos un poco más susceptibles o más sensibles a sus manifestaciones, ¿no? Porque yo creo que también es una manera como que depurar el ser para poder entrar en esa presencia divina y poder ver las cosas con claridad y Él pueda hablar con nosotros, porque no deja de ser también un proceso de desintoxicación, ¿no? Alirio, que nos haga como un resumen de lo que presentó sobre el por qué ayunar, porque yo también allá le había asignado también sobre ese tema. Bueno, por lo que, todo lo que Benjamín nos ha guiado, podemos ver que el ayuno tiene propósitos bíblicos y no bíblicos. Para nosotros, el pueblo de Dios, el ayuno es parte de nuestra relación con Dios y es parte de nuestro crecimiento espiritual, que hay el pueblo de Dios tiene diferentes intenciones para usar el ayuno. Y como yo solo voy a repetir resumido lo que Benjamín dijo, es una manera de nosotros buscar a Dios y estar en comunión. Y usualmente lo acompañamos de oración. El ayuno es parte como de un momento, de un periodo en que lo más importante para nosotros es precisamente esa comunión, es estar cerca de Dios. Y como vimos, los cristianos usan el ayuno en momentos de arrepentimiento, en momentos en que el cristiano siente la necesidad de humillarse ante la presencia de Dios, por lo mismo, por arrepentimiento, o a veces, no sé si se les ha pasado, que hemos tenido una vivencia con Dios tan profunda, tan impactante, que sentimos el deseo de alabar y honrar a Dios y vamos al ayuno como parte al ayuno y a la oración. El ayuno es una manera de confesar arrepentimiento y es una manera de demostrar y de experimentar nuestra dependencia con Dios. Y se convierte en parte de la disciplina del cristiano. Lo más importante yo creo es que recordemos que tiene un lugar en nuestra relación con Dios. Qué importante que pensemos en cuál es la intención, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y que es algo que lo compartimos como testimonio, pero a la misma vez es algo muy íntimo entre Dios y cada uno de nosotros. Eso es así. Amén. ¿Por qué los discípulos no ayunaban? Y si todavía el ayuno debe ser una práctica dentro del cristianismo actual. Para propósitos de la porción que voy a hablar, me gustaría que fueran de referencia al libro de Mateo. Vamos a encontrar tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas porciones que nos hablan, ¿verdad?, específicamente sobre el ayuno, pero quería que tocáramos base, ¿no? Así que si van a Mateo 4, Yo la llamo después. ¿ok? Y van ahí Mateo 4 del 1 al 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó
y después tuvo mucha hambre. Wow, eso está fuerte. Benjamín nos ha llevado a través de lo que yo, ¿verdad?, presento, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, cosas que me van pasando, pero es bien importante y me llamaba mucho la atención qué pasó antes de esta tentación, ¿verdad? Porque es llevado por el Espíritu. Pero vemos que antes de esto ocurre el bautismo de Jesús, o sea que Jesús es bautizado y de ahí desciende el Espíritu Santo. Luego de descender el Espíritu Santo, entonces viene el evento de la tentación y Lucas nos da un poquito más de detalle, porque Lucas nos está diciendo, y les voy a leer el 4:2 de Lucas, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. O sea que mientras él estuvo, esos 40 días ocurrieron la serie de tentaciones que nosotros podemos leer en ese capítulo. Así que es importante que entendamos, ¿verdad?, la secuencia de pasos donde, ¿verdad?, viene Jesús a hacer el ayuno, porque yo creo que nos ayuda a entender un poquito más el tipo de preparación que podemos tener, ¿verdad? Y hemos visto la modalidad del ayuno. Todo el mundo habla, no, yo voy a ayunar, pero es un ayuno que es más físico y es con otras intenciones, no es la misma intención, ¿verdad?, por la cual tanto Jesús, ¿verdad?, estaba haciéndolo, como luego, ¿verdad?, sucede que vamos a discutir sobre los discípulos. Pero quería, ¿verdad?, hacer este punto claro de la parte de la tentación y esa interacción. Ahora vamos a ir a Mateo 6 y necesito que alguien me consiga Mateo 6 y me lea del 16 al 18. Ruth, con respecto a lo que dijiste, hace similitud a lo que yo también había dicho anteriormente, porque estamos, lo que se ha comentado hasta el momento, de que el ayuno te busca, te lleva a ese acercamiento a Dios, ¿no? Esa búsqueda de la presencia del Señor, porque evidentemente la situación que él iba a vivir en el desierto solo no iba a poder. Entonces, era necesaria la presencia divina, bueno, que aquí ya estaba con él, el Espíritu Santo, ¿no? Pero buscar más de Dios para estar fortalecido para enfrentar la tentación. Esa relación que hay, y es importante que la entendamos, ¿no? Porque el Espíritu Santo mora y el hecho del ayuno y el poder vencer la tentación, hay una relación entre las tres cosas. O sea, yo sin el Espíritu Santo que mora dentro de mí, no podría tampoco hacer esta resistencia. Y pues nosotros, pues el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, y ustedes me clarifican, ¿verdad? Porque yo trato, ¿verdad?, de estudiar la palabra, pero no soy tampoco sabionda en todas las cosas. Pero en el Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu Santo no moraba dentro de las personas, excepto los que eran llamados. Venía. ¿Verdad? Venía y moraba dentro. Y entonces, en este caso, pues ya nosotros somos un poco diferentes. Nosotros, dentro de nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros, el Espíritu Santo viene y viene el bautismo del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? La promesa de que yo les voy a dejar el Consolador. En Efesios. Exacto, y mora dentro de mí y es el que me ayuda a poder yo lidiar, ¿verdad?, con todas las situaciones que ocurren. Pero adicional a eso, ¿verdad?, el efecto del ayuno tiene algo más que nos da, que no me lo da solamente el hecho del Espíritu Santo. Y ese rompimiento de ese, cuando hablábamos de la carne, yo constantemente la carne me ata a muchas cosas, placeres, deseos. Y cuando yo entro en este proceso de ayuno, que estábamos hablando, ¿cómo es que tú le llamaste, Benjamín? Hay una, una sustancia química, ¿no? Exacto, la ketosis, las sustancias químicas, o sea, yo tiendo a reducir o a cambiar con mi cambio de alimentación o con eliminar ciertos alimentos, eso, y me permite poder tener una relación o me abre mis oídos, mis sentidos, ¿no? Para yo más susceptible. Porque, exacto. Como dijo Benjamín, la toxicidad del cuerpo
a veces nuestros cuerpos por mala alimentación están tan tóxicos que inclusive espiritualmente, o sea, nuestra mente está, no funciona exacto, no funciona correctamente. Y el ayuno, al desintoxicarnos, nos permite, como está diciendo Rupi, que dejar que el pensamiento fluya más limpiamente, y ahí el Señor entonces trabaja con eso. Una mejor conexión. Exacto, exactamente, eso mismo. Definitivamente. Así que vamos a ver Mateo 6, del 16 al 18, el que lo tenga y lo pueda leer. Habla sobre Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Wow, 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 wow. O sea, nosotros a veces somos como, aquí a veces decimos show off. O sea, Sí. como que todo el mundo se entere lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, Los fariseos. exacto, los fariseos, ¿verdad? Lo que querían era hacer un show, como, ¿verdad? Entregar las ofrendas y todo eso frente a todo el mundo y que todo el mundo se diera cuenta. Sí. El concepto de ella era bien diferente. Jesús nos hace bien claro qué es lo que le espera de nosotros durante este proceso, ¿no? Y es que es algo que yo hago directamente con Dios. Esta es mi relación con Él. Y no tiene que ver con fulanito, sutanito, ni lo tengo que anunciar, ni tengo que decir, miren, yo estuve 24 horas de ayuno. Ustedes no se imaginan, eso es entre tú y Dios, porque es lo que tú estás, o sea, el objetivo no es mostrarle al hombre o dejar saber lo que tú estás pasando, sino que sencillamente es para comunicarte con Dios más abiertamente, más claramente. Y me parece, ¿verdad?, que cuando me dice que está en secreto, te va a recompensar en público, pues significa que lo que tú le estás pidiendo a Dios, o sea, eso que yo le pido a Dios tan fervientemente, si Dios me lo va a ceder, Dios lo va a hacer de manera pública, no tiene por qué estar escondido. O sea que eventualmente yo voy a poder, ¿verdad?, hacer conocer cuál fue la voluntad de Dios y que Dios logró, ¿verdad?, en mi vida. Ok, entonces quiero que leamos Mateo 9 del 14 al 17. Vamos ahí porque ahí es donde ocurre una de las primeras, ¿verdad?, eventos específicos hacia los discípulos. Mateo 9, 14 al 17. ¿Puedo leer? Sí, por favor, sí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Para ahí un momentito, Lirio, párate ahí un momentito. Vamos a analizar eso. Que ustedes, o sea, estamos, ¿verdad?, viendo la actitud, ¿verdad? O cómo Jesús le contesta a los discípulos de Juan. Y quisiera, ¿verdad?, abrirlo a discusión, que ustedes ven o entienden qué está ocurriendo aquí y por qué le contesta Jesús de la forma que le está contestando. Bueno, la gente está preguntando por qué los discípulos no ayunan, ¿no? Siendo que eso era una costumbre. Y me imagino que se daba también con mucha gente que hacía lo que tú acabas de hablar, que la gente que decía y publicaba a viva voz, ay, estoy ayunando, porque como, ay, ayunar era una cosa tan difícil, ay, yo sí puedo. Ajá, sí, lo posteaban. Decía, qué débil estoy porque estoy ayunando. Sí, es una cosa de Dios, ¿no? Y entonces, de alguna otra forma, pues entendemos que el ayuno nos acerca más a esa presencia del Señor, ¿no? Y ellos no necesitaban ayunar porque lo tenían ahí. Ellos iban para arriba y para abajo con Dios, ahí lo tenían. Ellos estaban en una relación íntima con Jesús, que no necesitaban
acercarse de más todavía. Exacto, que la Amén. razón del ayuno estaba ahí. Exacto. Cuando yo había estado leyendo el pasaje, esa parte le llama mucho la atención cuando él dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Porque recordando de que ellos también asociaban mucho el ayuno con esa parte del dolor, del luto, cuando estaban pasando por ese proceso. Y en la Biblia en muchas partes nos menciona que viene Cristo, que es el esposo, a buscar a la esposa, que es la iglesia. Y en ese momento había llegado el Mesías, estaba con ellos, era momento de regocijo. Claro que los fariseos no estaban reconociendo a Cristo como que era ese Mesías prometido que ya había llegado. Entonces, en el momento de la alegría, en el momento de haber él llegado, pues no voy a estar triste, no voy a estar de luto, porque estoy en la celebración de que llegó, al que yo estaba esperando tanto, porque hay que, pues recordamos como lo hemos dicho a través del estudio de hoy, no es ayunar por ayunar como hacían los fariseos, sino el propósito por el cual yo estoy ayunando. Yo recordaba que con mi mamá yo ayunaba y poníamos en las manos del Señor peticiones y nadie se enteraba, nadie. O sea, tú no ibas ni a ninguna amistad ni a ninguna familia, o sea, eso es algo tuyo con Dios y Dios Amén. contigo. Y bueno, sí, nosotras dos, porque estábamos nosotras dos dentro de esa oración y esa petición. Lo que pasa es que lo ayuda a concentrarse en el sentido de que cuando tal vez te pueda dar en ese proceso de esas horas un poco de hambre, porque es normal, pero entonces tu mente está enfocada en que no, porque por encima de esta hambre que yo pueda sentir, estoy en este momento buscando esa comunión. O sea que mi pensamiento tiene que dominar mi cuerpo. Es lo que estábamos Exacto, buscando. tu espíritu. Amén. Muy cierto, sí. Y lo que yo quería aportar es en esa línea más o menos que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías prometido. Y era un momento de fiesta. Ellos no lo veían así porque ellos desconocían, o sea, no, sus ojos estaban cegados. Pero Jesús dice, aquí está el novio, y cuando está el novio hay fiesta, o sea, aquí hay fiesta. Y por eso es que dice al final que va a llegar un momento en que van a ayunar cuando se ha quitado, porque ahí entonces habla de cuando ya el Señor asciende a los cielos, después que resucita y está 40 días con los discípulos, asciende y no está físicamente entre nosotros, el que está es el Espíritu Santo. Así que yo entiendo que se refiere a eso, a que ese era momento de fiesta y de celebrar, porque el que venía en el nombre del Señor estaba en medio de ellos. Amén. Amén. No, aparte también de que los acontecimientos que se dan después de que Jesucristo resucita, pues también lo hemos visto con la historia de Daniel, ¿no? De las cosas que van sucediendo después de que Jesucristo resucitó, que también fueron nefastas para el pueblo de Israel. Vimos cosas tan feas como el holocausto y situaciones muy difíciles que de alguna u otra forma se entendía que haría que el pueblo se volviera a ese de Dios y lo buscara, Humillara. claro, y no lo hicieron lastimosamente. Amén. Entonces, íbamos a leer los últimos 2 versículos. No sé si Lirio todavía los tenía, pero entonces yo voy a proceder a leerlos, porque va en la tonalidad de lo que Iliana estaba compartiendo y Blanquita también dijiste, ¿verdad? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que hasta cierto, ¿verdad?, punto,
era parte, ¿verdad?, de la cita, ¿no? Y la pregunta del ayuno, refiriéndose, ¿verdad?, a todo este aspecto que hemos estado conversando. Así que por último, quiero entrar a Mateo 17, del 14 al 21. Yo creo que esta va a ser, ¿verdad?, el punto de mayor, ¿verdad?, dinámica, que espero que ustedes me ayuden en esta parte. Así que si alguien lo tiene, podemos irlo leyendo primero. Vamos a leerlo y luego entonces lo... Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Generación incrédula y perversa. Generación incrédula. Y perversa. O sea, está fuerte. Yo cuando leí eso, yo dije, wow, si me dice a mí, mi jefe, porque vamos a ver, Jesús es como el jefe de todos ellos. Y de pronto le dice, ustedes son incrédulos y perversos, porque no han podido. O sea, la incredulidad, o sea, la fe es parte, ¿verdad?, del hecho de que yo puedo creerlo. Pero entonces, la otra parte que me llama, o sea, es como Jesús les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, yo tengo que estar con ustedes porque todavía los tengo que llevar a través de este proceso porque no están listos. Me acaban de mostrar que ustedes no pueden todavía. Y entonces se van a dar con casos como este y yo tengo que prepararlos, ¿no? Así que yo lo estoy interpretando. Entonces dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, un comando, tráeme lo que yo voy a hacer en la obra. Entonces, exacto, Jesús saca el demonio y le da la encomienda. Pero hay algo que me llama la atención. Los discípulos todavía no entienden el porqué. Ellos todavía no entienden qué fue lo que pasó, que yo no pude, tú puedes. Y entonces ahí viene ese próximo versículo del 19, que ellos regresan y le preguntan: pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos todavía no entendían. Y entonces ahí es donde viene Jesús diciéndolo, ¿verdad? Por vuestra, lo primero que les dice es por la fe, empezando por ahí, la fe. Y como estás diciendo, ¿no? La fe, la oración y el ayuno. O sea, yo tengo que entender, porque esto es importante que yo lo entienda, porque yo, ¿verdad?, quisiera poder tener, ¿verdad?, los hechos que los mismos, ¿verdad?, apóstoles hacían. ¿Qué cosas, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, yo sé que se vieron con Jesús todo el tiempo, pero, ¿verdad?, ¿cómo yo me puedo preparar para poder, ¿verdad?, hacer exactamente? Porque es una encomienda de Dios que yo, ¿verdad?, pueda hacer lo mismo. Y entonces cuando leo y veo, bueno, pues entonces, o sea, la fe mía tiene que ser una fe que sea, pero, ¿verdad?, como nos dice, el grano de mostaza se convierte en un árbol gigantesco. Entonces, una semillita tan pequeñita puede lograr hacer tanto. Entonces, la expectativa es que yo, ¿verdad?, con mi fe pueda hacer cosas inmensas que yo, o sea, no me puedo imaginar, porque la fe lo es todo. Así que si yo ayuno, ¿verdad?, y yo estoy en oración, pues mi fe va a aumentar. Y es lo que, ¿verdad?, yo deduzco, no es una secuencia, no, yo debo de mantener esa oración porque la oración es la relación mía con Dios. Por lo tanto, yo tengo que fortalecer esa relación con Dios. Y cuando yo la fortalezco,
entonces mi fe en las cosas que pueden hacerse va a estar ahí, porque entonces yo no voy a dudar. O sea, no voy a Exacto. dudar. Y recuerdo, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Eran pasos preparativos para los discípulos, porque luego se iban a dar con un montón de otras cosas, ¿no? Y era, ¿verdad? Parte de esa preparación que Jesús los estaba llevando. Y recuerdo, ¿verdad? Mi abuela, ella sacaba demonios. O sea, mi abuela oraba y sacaba demonios. Y mami contaba las personas que ella había visto que, ¿verdad? O sea, se movían hasta de cabeza y todo. Mi abuela lograba, ¿no? Reprendía. Prendía, ¿no? Reprendía. Y es Jesús, no es ella, pero es un instrumento. Sí. Y regreso a ¿verdad? Mi abuela ayunaba todo, de viernes a sábado, mi abuela todas las semanas ayunaba, todas las semanas, ¿sabes? Y era del 6 a 6, mujer de oración, y era un día para orar, o sea, era oración, y entonces pues regreso, ¿verdad? A la pregunta, ¿verdad? De si es necesario. Obviamente es sumamente importante que nosotros ayunemos. Ahora, ¿cuándo estamos preparados para el ayuno? Solamente, ¿verdad? Dios nos puede dictar, ¿verdad? Porque es algo personal. Es una relación entre yo y Dios. No es para que lo publique, es algo que Dios me va a preparar. Y hay un cierto sentido de éxtasis cuando tú estableces esa relación con Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo cuando en una clase que yo estaba de escuela, fueron a predicar y nosotros sentimos cómo se movió el Espíritu Santo en aquel momento. Y a mí todavía se me paran los pelos, porque recuerdo cómo cantábamos y era una alegría, o sea, es como que se pierde todo ¿verdad? Las situaciones y tú sientes esa relación tan directa con Dios. Y si eso es a través de la oración, imagínate cómo sería cuando tú ayunes y hagas esta relación directa y lo hagas constantemente y continuamente. Le estás dando un lugar a Dios tan especial. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que le demos ese lugar especial. Y cuando yo le muestro que Él tiene un lugar especial en mi vida, nuestra vida es totalmente diferente. Yo me voy a confesar con ustedes. A mí me da cosa decirlo, porque, ¿verdad? Yo asistía a veces a la iglesia de los Kidini, que ahí fue que yo aprendí a levantar las manos y a adorar, como a tener esta libertad de adoración que en nuestra iglesia tradicionalmente no se ve. Y el predicador que había hizo un llamado para aquellas personas que no tuvieran el don de lenguas y lo quisieran, pasaran al frente. Y yo pasé. Y el Señor me dio el don de lengua. Y recuerdo que empezando un año nuevo, yo sentí en mi espíritu que el Señor me estaba diciendo, ayuna del primer día del año nuevo hasta el séptimo, hasta después de Reyes. Y yo lo hice. Y yo les digo que si yo no estaba hablando como estoy hablando ahora con ustedes, mi mente todo el tiempo estaba hablando en lengua. Y yo por un momento, ya, porque fueron 7 días, ya el cuarto y quinto, yo decía, Señor, yo me estaré volviendo loca, porque para mí era algo nuevo, o sea, mi mente no se quedaba quieta, era todo el tiempo hablando en lengua. Y yo decía, Señor, es que yo me estoy volviendo loca, porque era algo tan nuevo para mí en ese aspecto, pero no me estaba volviendo loca, era que el Señor estaba a través del don de la lengua, ¿cómo es? Preparándote, ¿no? Fortaleciendo y ¿cómo es? Edificando mi mente y mi espíritu. Y fue una experiencia bien espectacular en ese aspecto. Así que sí vale la pena ayunar, porque aquí dice que el Señor le dice
que van a poder mover montañas, como Rupi decía, y definitivamente es una disciplina que es bien difícil, pero que vale la pena. Hermanas buenas, yo quería comentar algo. Estamos haciendo un estudio muy profundo en la iglesia donde estoy, del libro Jonás. Entonces hemos terminado de estudiar Jonás y Benjamín lo nombró, ¿no? Pero me llamó la atención de la forma del ayuno que hicieron estos Como no pueblo. creyentes, ¿no? Incrédulos, paganos. Cuando el rey llama al pueblo y dice que ayunen, que oren y que dejen sus malos caminos, ¿no? Que conviertan. Entonces yo lo tomé porque también escuché varias prédicas que podemos nosotros centrarnos de repente en pasar hambre. Hay gente que puede tomar eso como un sacrificio, qué sé yo, ¿no? Pero personalmente lo tomé como, Señor, ayúdame a ayunar, a estar en una relación tan íntima contigo, para que tú me hagas ver en qué cosas puntuales tengo que cambiar, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Decimos, no, en esto estoy bien, somos nosotros, nos justificamos, ¿no? Entonces hay cosas que sí son delante de Dios, que Él las conoce, porque Él conoce nuestro corazón, ¿no? Entonces igual yo veo como los discípulos ayunaron, como el sublime ayuno de nuestro Señor Jesucristo es inalcanzable para nosotros como humanos, ¿no? Pero me tocó esa parte realmente donde le pido al Señor que el día que ayune sea realmente para que Él muestre y que yo también tenga la convicción de cambiar, ¿no? Porque puede mostrar, pero depende de nosotros también decidir, ¿no? Y eso quería compartir. Yo creo que lo que dice aquí de generación incrédula y perversa era porque el Señor conocía perfectamente a su pueblo, ¿no? Perverso en el incrédula porque no tenían fe, o sea, es sinónimo y antónimo, ¿no? Estamos hablando de un asunto de fe, pero esta gente no tiene fe, por tanto es incrédula y perversa porque está llena de pecado. Exacto. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Perversa porque no son malos de verdad, porque no se han arrepentido. Entonces creo que es la oración y el ayuno el que te va a llevar a ese arrepentimiento y a esa búsqueda. Claro, aparte de que también creo que de alguna u otra forma Jesucristo está denotando su humanidad al frustrarse en cierta forma y ¡ay, sí! como que, oye, pero ustedes son y aquí lo ponen bonito, ¿no? Pero creo que también es eso, ¿no? Demostrando un tanto la frustración de que él está clarito en todo, pero a la gente le está costando un poco procesar todo realmente como es, porque recuerden que vivimos en una época en que todo era ritualismo y por eso era que se decía que había que hacerlo a lo calladito, ¿no? Otra cosa, Benjamín, sí que yo, ¿verdad? Pues entiendo que las palabras son bien específicas para los discípulos, ¿no? Porque cuando el hombre que está viniendo, ¿no? A decir, mira, tengo este problema, esta situación, y antes de el versículo anterior le dice, y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, ¿sabes? Específico, ¿no? A que se lo lleva a tus discípulos y ellos no pudieron, ahora tengo que venir a donde ti porque ellos no han podido. Pero ¿no? va más allá, Ruby, ¿Sí? porque él dice generación incrédula. O sea, él está hablando del pueblo de Israel completo ahí. Uno de los dos. Sí. Está hablando de la generación completa. Pero totalmente de acuerdo, ¿verdad? No es que no estoy de acuerdo, sino que sí. O sea, es una forma de decir, mira, sí. O sea, la fe es algo, ¿verdad?, que te lleva a esa incredulidad y tanto el ayuno como la oración van a ser parte de lo que me van a llevar a tener una fe más fuerte, una fe sólida, una fe que puede lograr hacer esto y mucho más. Hay un libro que se llama Elogio a la Disciplina. Elogio a la disciplina de Bernard Webb. Ese mismo. Otra cosa que yo quería añadir, porque es que me está dando vuelta esa canica en la cabeza, y es el asunto de que... Sí. Es que yo creo que la gente en la época, en el contexto en el que están en la época de Jesús, la gente veía a Jesucristo. Ellos hablaban mucho de la libertad, se hablaba en algún momento de la libertad a los cautivos y todas estas cosas, pero en realidad la gente veía en la figura del Mesías un libertador, porque lo veían desde la
desde la perspectiva política. Nos va a liberar de estos romanos sanguinarios que nos tienen sometidos. Y creo que también la frustración de Jesús con estas palabras es porque, cónchale, no entienden que esta revolución es de otra cosa, no es política, es una cosa espiritual. Entonces, enfocado hacia eso era que era su ministerio y no era con respecto a la necesidad que ellos decían que era realmente su prioridad, que era salir del brazo fuerte de los romanos, sino que era realmente ellos ni tenían claro cuál era su real necesidad. Jesucristo vino porque ellos tenían una necesidad que era del corazón, de adentro, de un cambio que viniera de adentro hacia afuera. Pero lastimosamente a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Miren, el libro es Celebración a la Disciplina de Richard Foster. Ah, celebración. Sí, y entonces, este también es de él, ¿lo ven? No. Ahí. Que se llama Ríos de Agua Viva de Richard Foster. Y todo tiene que ver con la edificación de nuestra vida espiritual. Muy, muy bueno. Yo lo estoy empezando. El otro lo tuve que coger en una clase, pero son excelentes, la verdad. Que no perdamos la noción de que no era que el pueblo judío en esa época no ayunaba. Esa gente conocía lo que era el ayuno, porque ellos celebraban el Yom Kippur, y cuando ellos celebraban el Yom Kippur, esa es una de las fiestas más importantes que ellos tenían, y todavía ellos hablaban de comer, de beber, hasta de relaciones con los cónyuges no tenían, estaban prohibidas, y eso comenzaba en el ocaso y terminaba al anochecer del día siguiente, un día completo. Todavía lo celebran. Claro, sí, lo siguen celebrando, pero ellos conocían eso, pero era meramente ritualismo. Exacto. Ahí se había quedado. Ese